Dios les bendiga a todos. El día de hoy vamos a tener nuestro estudio en Mateo 10, del versículo 40 al versículo 42. Mateo 10, del versículo 40 al versículo 42. Voy a dar inicio a la lectura y como lo venimos haciendo en los últimos estudios, después de la lectura una pequeña oración y después de la oración iniciaremos con nuestro estudio de la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 40, dice de la siguiente manera: El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar aquí reunidos para estudiar acerca de tu palabra, para crecer en el conocimiento de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto a tus enseñanzas, a tu palabra. Exhórtanos, Señor, si es que tú has de exhortarnos con tu palabra. Venimos aquí, Señor, buscando ese discipulado que es en ti, que tu Hijo Jesucristo nos ha dicho a lo largo de las Escrituras que Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Todopoderoso, de Él emana todo conocimiento. Nosotros venimos ansiosos, Señor, por aprender más de ti, por crecer en el conocimiento de tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que está escuchando en este momento. Sé tú obrando en sus corazones, Señor. Sé tú trabajando en sus corazones para que sean transformados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque sin ti no hubiese sido posible estar reunidos aquí. Todo pasa bajo tu anticipado conocimiento, Señor. Todo pasa porque tú así lo permites. Te suplicamos que seas tú permitiéndonos discernir estos pasajes que vienen en tus sagradas Escrituras. Gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das de instruirnos en tu palabra. Todo esto lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estos versículos que nos toca estudiar el día de hoy han sido muy mal interpretados y muy mal enseñados por muchas personas, por diversos predicadores. Generalmente estos versículos se usan para exponer temas que conllevan al hospedaje y al decir que nosotros debemos ser hospitalarios. Evidentemente, si somos hijos de Dios debemos ser buenos hospedadores y extender la misericordia que nos ha sido dada. Mas sin embargo, estos versículos tienen un diferente contexto que en el día de hoy vamos a estudiar y vamos a ver a qué se refieren estos tres versículos que nos toca estudiar el día de hoy. La palabra de Dios se estudia de la siguiente manera. Cuando nosotros leemos un pasaje y no tenemos muy claro lo que quiere decir un versículo, vamos a versículos atrás y versículos adelante, como lo hemos mencionado en clases pasadas. Este versículo lo llevamos al contexto de toda la Biblia, y si toda la Biblia habla sobre el mismo mensaje, quiere decir que realmente está la correcta interpretación del versículo. Generalmente nos quedamos con lo que escuchamos y asimismo lo enseñamos sin antes nosotros mismos corroborar que ese sea el mensaje que viene en las Escrituras, que eso sea el correcto mensaje que la Biblia nos transmite. En un principio podemos tomar estos dos versículos, el 40 y el 41,
y darnos cuenta que la palabra que más se enfatiza es recibe, Jesucristo mismo hablando. Repite 4 veces la palabra recibe en el versículo 40, asimismo en el versículo 41 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 4 veces usa la palabra recibe en el versículo 40. Ahora si nos pasamos al versículo 41, de la misma manera usa 4 veces la palabra recibe. Versículo 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora si el Señor Jesucristo está repitiendo en 4 ocasiones una misma palabra, y asimismo lo hace en 2 versículos, debemos de preguntarnos a qué se refiere con esta parte de recibir. ¿A quién es que se recibe? ¿Cuál es el sentido que le da a esta palabra de recibir? Después también vemos que la palabra recompensa es usada en repetidas ocasiones en estos versículos. El versículo 40 inicia Jesucristo mismo hablando, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí Jesucristo está hablando que es a Él al que se recibe. Jesús, a diferencia de los profetas, a diferencia de los apóstoles y de las demás personas, Él habla de una forma diferente. Las Escrituras nos dicen que Él habla como quien tiene autoridad. Para un ejemplo nos podemos referir al Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca desde el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Mateo nos narra este sermón que fue dado por Jesucristo a sus discípulos en el monte. Al término de estos 3 capítulos, en Mateo 7, 28, dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, a diferencia de los profetas enviados en el Antiguo Testamento y asimismo de los apóstoles y de todo discípulo de Cristo que habla verdaderamente en el nombre de Cristo, Jesús dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es el único que se refiere de esta manera en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es el Dios que se hizo a semejanza de hombre, que habitó este cuerpo de hombre para dar su vida por rescate de todas aquellas personas que habían de creer en su nombre y ser redimidos delante del Padre. A diferencia de él, los profetas, cuando llevaban palabra al pueblo de Israel, decían, así ha dicho el Señor, así dice el Señor, escrito está. Mas sin embargo Jesús muestra esta autoridad al hablar, al explicar las Escrituras a las personas, con esta autoridad como es siendo él mismo este Dios que ha inspirado las Sagradas Escrituras. En este Sermón del Monte, si nosotros pudiésemos darle una repasada en casa, nos daremos cuenta cómo Jesucristo da la correcta interpretación de las Escrituras. Mucho se ha hablado de este sermón, se ha dicho que es una nueva ley, que Jesús ha traído ahora a la ley y la ha puesto en un lugar más prominente, mas sin embargo esto no es así. Jesucristo da la correcta interpretación de las Escrituras. Es Él el que viene a darnos la correcta interpretación de las Escrituras. Mas sin embargo, nosotros, hoy en día, encontramos a muchas personas hablando de sí mismos, a personas que se autollaman apóstoles o se llaman profetas. ¿Y qué es lo que hacen estas profetas, estos falsos profetas? Se citan a sí mismos. Hemos escuchado de muchas personas diciendo, Jesús dice esto, pero yo realmente digo esto. Yo no voy a decir lo que dijo Jesús. Yo voy a decir otra cosa. Encontramos a estas personas anteponiendo sus títulos antes que su nombre.
y diciendo, yo vengo y yo les digo de la siguiente manera. Escuchamos a personas declarar que ellos han recibido revelación nueva cuando toda la revelación está en las Sagradas Escrituras. No hay nueva revelación. Toda revelación dada por Dios al hombre está en las Escrituras. Mas sin embargo, estos falsos ministros de Dios, estos ministros de Satanás que se disfrazan como ovejas, los escuchamos manejar este lenguaje que es de lobos rapaces. Y si nosotros les prestásemos atención realmente a estos autollamados apóstoles y profetas, nos daríamos cuenta que en su hablar no está realmente el Espíritu de Dios con ellos. Las palabras que ellos dicen solamente son vana sabiduría, solamente eso es sabiduría del mismo infierno salida, porque transgiversan las Escrituras. Toman un versículo y le dan un énfasis y un sentido para solamente satisfacer sus deseos, sus sentimientos y su vanagloria. Y a las personas les gusta escuchar porque las personas tienen comezón de oír, y en su búsqueda de encontrar una religión que satisfaga y que asimismo consienta su estado pecaminoso, van en pos de estos falsos maestros. Es la evidencia de aquella negación que han tenido delante de Jesucristo. Nosotros en las Escrituras encontramos una y otra vez siendo Dios el que llama a sus discípulos, a sus siervos. Y es este Dios de las Escrituras el que los confirma. Dios llama a sus mensajeros y Él los envía. Él envía a sus emisarios, a sus mensajeros, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es Dios el que llama a estas personas y Él las envía con un mensaje. Recordemos qué es lo que significa un profeta. Si nos referimos al Antiguo Testamento, un profeta es un portavoz. Un profeta simplemente comunicaba lo que había recibido de Dios. Esto es a lo que se refiere la palabra de profeta. El significado de la palabra apóstol quiere decir una persona que es enviada con un mensaje. Profeta y apóstol en este sentido vienen a tener el mismo ministerio. Son personas que se les es entregado un mensaje que deben de comunicar a las personas. Mas sin embargo nosotros vemos por qué aquí Jesucristo se encuentra ahora instituyendo apóstoles. Porque los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Leemos en Lucas 16:16. Yo voy a leer la versión de Dios habla hoy. En Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios. Hasta aquí es donde llegan los profetas. Hasta aquí es donde fueron y profetizaron la ley y los profetas, porque el ministerio de los profetas era anunciar la llegada del Mesías. Es por eso que una vez que el Señor Jesucristo comienza su ministerio en esta tierra, la vida de Juan el Bautista es tomada con el previo conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque ya se había cumplido el propósito por el cual Dios lo había llamado. Juan el Bautista era el emisario, era el heraldo que iba delante del rey. Un heraldo en ese tiempo que gobernaban los reyes, era enviado para ver que el camino por el que este rey iba a transitar no estuviese obstáculos y fuese apropiado para el caminar del rey que enviase a los emisarios, a sus heraldos. Jesucristo profetiza la llegada de Juan el Bautista con muchísimos años de antelación. Y es Él el que hace que el Bautista llegue y sea enviado a estas personas con este mensaje de que el Cordero de Dios iba a venir a este mundo, iba a venir y iba a dar su vida por rescate de las personas que habrían de creer en su nombre. Es por eso que encontramos al Bautista diciendo acerca de Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos son los profetas hasta Juan el Bautista.
Los apóstoles, los 12 nombres de los apóstoles los encontramos en diversas escrituras. En Apocalipsis 21:14 nos habla acerca de que el número de los apóstoles son 12. Después los nombres de estos 12 apóstoles los encontramos en citas bíblicas como Marcos 3, del versículo 13 al 19, en Lucas 6, del versículo 12 al 16, en el libro de los Hechos, en capítulo 1, versículo 13, y más apegado al mensaje que estamos estudiando, que es este capítulo 10 de Mateo, también lo encontramos ahí. En Mateo 10, del versículo 1 al versículo 4, encontramos los 12 nombres de estos 12 apóstoles. Después de que Judas entrega a nuestro Señor Jesucristo a los líderes religiosos judíos, Él es quitado de estos 12 apóstoles, y entonces los demás apóstoles, los 11 apóstoles, al ver este lugar vacío, ellos intentan llenar este lugar con Matías. Estudiamos en clases pasadas cómo Matías es impuesto por voluntad de hombres, pero no por el Señor Jesucristo. Después vemos al mismo Señor Jesucristo llamando a Pablo al ministerio del apostolado, y entonces Él viene a complementar una vez más a los 12 apóstoles. Pablo mismo lo dice: yo no soy apóstol no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne, sino es mismo el Señor Jesucristo quien me ha instituido como apóstol. Entonces solamente son 12 apóstoles, los profetas hasta Juan el Bautista. Mas sin embargo hoy día vemos a personas que no tienen temor a Dios y se autollaman profetas, se autollaman apóstoles, y estas personas son salidos desde el mismísimo infierno, estos corazones que son corrompidos por su egolatría y su vanagloria. Y sin embargo vemos a personas también llamándoles apóstoles, profetas. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué estas personas no van a las Escrituras? Porque estas personas simplemente creen en lo que escuchan, no lo comparan con las Escrituras. Generalmente nos quedamos con esto, que si lo escuchamos por tradición, así mismo vamos a abrazar esta idea. Esta idea la vamos a recibir en nuestro corazón y así la vamos a transmitir a nuestros hijos. Estas personas también tienen culpa en sí mismas. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos hablan acerca de los 12 apóstoles de Cristo, acerca de los profetas que fueron hasta Juan el Bautista. Entonces nosotros encontramos a Dios llamando a estas personas, a estos siervos suyos, y es Él el que los envía, y si es Dios el que los envía, es Él el que los confirma, es Él el que confirma a sus discípulos, a sus siervos mediante señales, mediante prodigios. Es Él el que no permite que la palabra de sus siervos caiga a tierra sin que no se vea el cumplimiento de lo dicho por ellos. Es por eso que cuando las personas no reciben a sus mensajeros, a sus emisarios de Cristo, no es contra el mensajero, contra quien murmuran o al que le niegan el recibirlo en sus vidas, sino es a Dios mismo. Un ejemplo lo podemos encontrar con Aarón y con Moisés. Esta murmuración que tiene el pueblo de Israel en todo el capítulo de Éxodo 16 nos habla acerca de esto. Como el pueblo de Israel en Éxodo 16 murmura contra Moisés y contra Aarón. Éxodo 16:2 nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Mas sin embargo, esta murmuración después Dios los confronta y Él mismo es el que les dice: ¿por qué murmuran ustedes contra mí? El pueblo de Israel a simple vista estaba murmurando contra Moisés y Aarón. Mas sin embargo, después en el versículo 11 encontramos a Jehová mismo hablando. Éxodo 16:11 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí Dios toma esas murmuraciones como si fuesen hechas
a él mismo directamente. Otro ejemplo lo podemos encontrar con Saulo, cómo Saulo inicia esta persecución hacia la iglesia de Cristo. Mas sin embargo, Cristo, al aparecérsele a Saulo y al mostrársele, Cristo le recrimina y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué eres tú el que me está persiguiendo a mí? Saulo perseguía a los cristianos de estos primeros años, mas sin embargo es Dios el que lo confronta y el que le dice en Hechos 9, versículo 4 y 5, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí el Señor Jesucristo confronta a Saulo de Tarso y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Ahora Saulo, a quien perseguía, eran los cristianos de estos primeros años, a estos cristianos que comenzaban a reunirse en sus hogares y tener esta comunión entre hermanos. Mas sin embargo, Dios, poniéndose a sus siervos, a sus discípulos que él había llamado, es él el que confronta a Saulo y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? ¿Por qué? Porque estos siervos, estos discípulos que eran enviados por Cristo, simplemente fungían con este ministerio de heraldos, con este ministerio de mensajeros. Eran personas que estaban llevando un mensaje que les había sido dado por Jesucristo mismo. Esto es lo que realmente son los siervos de Cristo: simples mensajeros, simples personas que llevan un mensaje. Estos siervos de Cristo, su principal enfoque y el principal deseo de su corazón va a ser que tú conozcas al Dios que les ha enviado. Que tú, antes de que conozcas el nombre de estos siervos, conozcas el nombre de su Señor. Que cuando hables con estas personas, en vez de tú quedarte con la idea de que, es que él tiene una gran sabiduría y tiene un gran conocimiento, tú te quedes con ese deseo de saber más de Dios. Que la idea que permanezca en tu mente y en tu corazón sea que tú escuchaste hablar acerca de Dios. En clases pasadas estudiábamos cómo Pablo en sus epístolas repite una y otra vez el nombre de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Todo mensajero de Cristo debe ser como su maestro. En esto nosotros reconocemos que realmente alguien es un discípulo de Cristo. En Mateo 10:25 lo estudiamos, que Cristo mismo dice: bástele al discípulo ser como su maestro. Todo discípulo de Cristo debe de tener esta idea y esta mirada fija en su maestro. Siempre debe de buscar seguir los pasos de su maestro. Siempre debe buscar seguir los pasos de Cristo, no presentarse a sí mismo. De aquí pues nosotros podemos reconocer si la persona que se para delante de nosotros realmente es un emisario de Cristo o es emisario de Satanás. Si este emisario, al escucharlo hablar, vemos que nos presenta una y otra vez a Cristo, y vemos que lo que se nos predica, que lo que nos enseña es consistente a las Escrituras, entonces nosotros podemos dar fe de que Él habla de su Maestro y Él a quien presenta es a Cristo. Debemos ser en este caso como los de Berea, cuando Pablo va a este lugar y les comienza a exponer el Evangelio. En Hechos 17:11 nos dice que los de Berea escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas que Pablo les decía eran realmente lo que venía en las Sagradas Escrituras. Hechos 17:11 nos habla de estos hombres de Berea, de estas personas de Berea, cómo comparaban lo que escuchaban de Pablo con las Escrituras para no creerse lo que simplemente le decían otros maestros, otros falsos maestros, otros ministros de Satanás disfrazados de siervos de justicia cuando no lo son.
Ahora, nosotros no sé si en algún punto hemos visto o hemos estado expuestos a personas que se llaman a sí mismos cristianos. Hoy en día, en esta crisis que nos encontramos y en este pesar que el mundo se encuentra asolado, escuchamos hablar de diversas personas que creen en Dios y que son cristianos y que siguen a Dios. Hoy en día ser cristiano se ha puesto de moda. Hoy en día vemos a personas compartiendo imágenes en sus redes sociales y versículos bíblicos y diciendo es que nadie puede juzgarme, solo Dios puede juzgarme, sacando textos de su contexto. Mas sin embargo, nosotros vemos a estas personas como viven revolcándose en su pecado, como viven cometiendo sus fechorías una y otra vez. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque estas personas que se autollaman cristianos a sí mismos los vemos en su inmundicia, los vemos sumidos en este pecado que los consume, en este pecado que se enseñorea de ellos. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21 al 22, leemos lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. A estas personas mejor les hubiese sido no haber escuchado el evangelio, porque habiéndolo escuchado y al no haberlo recibido, esto lo único que hace es hacer aún más grande su culpa. Aún más grande su culpa, mas sin embargo encontramos estas personas que se engañan a sí mismos diciendo yo soy cristiano, yo creo en Dios. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí Santiago nos dice, tú dices que crees en Dios, pues bien haces. También los demonios creen. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la creencia que tienen los demonios de Dios y una persona que simplemente dice de labios para afuera creer en Dios y decirse a sí mismo ser cristiano? Ninguna. Aquí los demonios leemos que ellos tiemblan delante de Dios. Mas sin embargo vemos a estas personas como son indolentes, como son de un corazón duro, que llamándose a sí mismos cristianos dan un mal testimonio. Viven no realmente como Dios manda que deben de vivir. No siguen los estatutos y los lineamientos de Dios, no caminan por ese camino de justicia. ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué pasa si ellos se confiesan cristianos, pero sus obras, la forma en que viven, no evidencian la fe que tienen en Jesucristo? Leamos 2 versículos atrás en esta misma carta de Santiago, Santiago 2, ahora desde el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Estas personas tienen este corazón porque realmente nunca han recibido a Jesucristo como su Señor. Nunca se han rendido al mensaje de salvación. Ellos lo han rechazado. Ellos simplemente dicen creer en Dios, pero ellos no creen en Dios. No creen en el Dios de la Biblia. Ellos creen en un Dios hecho a su medida. Ellos creen en un Dios que se les ha fabricado. Ellos creen en un Dios que predican aquellos que se autodenominan apóstoles y profetas. Y este Dios está hecho justo a la medida de tus concupiscencias. Estos dioses están hechos a la medida de tu pecado. ¿Tú quieres seguir mintiendo? No te preocupes. Sigue mintiendo y tú di que sirves a Dios. Tú quieres seguir robando, tú quieres seguir adulterando, tú quieres seguir fornicando, tú quieres seguir hundido en el vicio del alcohol. No te preocupes.
Tú di que eres cristiano. Recuerda, la Biblia dice que solamente Dios puede juzgarte y no te da miedo. Y no te da miedo saber y repetir con tus propias palabras que solo Dios puede juzgarte. Recuerda lo que dicen las Escrituras. Dios es el único que tiene el poder para destruir tu alma. Y si tú dices que has recibido a Jesucristo como tu Señor y simplemente lo dices de labios para afuera, deberías de temblar como estos demonios. Tu corazón debería de sucumbir ante la santidad y la justicia de Dios, porque tú hacia donde estás yendo es directamente hacia el infierno, porque tú que dices creer en Jesús y lo deshonras con tu mal testimonio, a donde vas es al infierno mismo, a este lugar de condenación. Arrepiéntete y conviértete, vuélvete al camino de Dios. Sigue los estatutos que Dios mismo ha puesto para que nosotros debamos de seguir. Entonces en este versículo 40 de Mateo 10:40, donde Cristo nos habla acerca de recibir, hay dos palabras en griego para el verbo recibir. Una es dekomai y la otra es lámbanos. La que usa en estas primeras partes del versículo 40 Jesús es la palabra dekomai. Esta palabra dekomai también la encontramos en Mateo 10:14. Mateo 10:14 dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. En este versículo también Mateo usa esta palabra de dekomai y dice que si alguno no os recibiere ni oyere vuestra palabra, teniendo en cuenta que ya sea en este tiempo que estaban los apóstoles, que eran enviados con esta palabra, o hoy en día que Dios envía a sus discípulos, ellos simplemente son mensajeros que llevan la palabra que han recibido de Jesucristo. Entonces aquí dice que si alguno no recibe vuestras palabras, refiriéndose a las buenas nuevas de salvación, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Esta palabra de dekomai también la encontramos en Hechos 8:14. En Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ahí usa la palabra dekomai, que habían dekomai la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora aquí en el versículo 15 usa la otra palabra que se usa para el verbo recibir en griego. Dice el versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí los apóstoles son enviados a Samaria, Pedro y Juan, porque habían oído que en Samaria estaban recibiendo esta palabra de Dios. Estaban recibiendo el evangelio con este corazón contrito y humillado. A esto hace referencia a la palabra dekomai. Cuando tú recibes en un sentido total, en un sentido de entrega, en un sentido de recibir tanto con tu mente, con tu voluntad, con tu corazón, con todo lo que eres. A esto se refiere esta palabra de recibir, de dekomai. Aquí estos apóstoles son enviados. Esta palabra de dekomai también es usada en Juan 13:20. Juan 13:20 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este versículo 40 de Mateo 10:40 se complementa muy bien con este versículo de Juan 13:20. Es Cristo el que envía a sus mensajeros. Es Él el que los envía con esta palabra de salvación a estas almas que se están yendo al infierno por su rechazo directo del Mesías. En la antigüedad, cuando los emisarios eran enviados por el rey, estos emisarios llegaban a las aldeas y proclamaban lo que el rey les había mandado decir. Entonces, cuando una aldea rechazaba al emisario, no estaba rechazando en sí únicamente al emisario, sino que estaba rechazando al rey mismo, porque el rey enviaba a su emisario.
En la cultura de los judíos, en este tiempo que fue escrito el Evangelio de Mateo, se dice que los rabís, los maestros, enviaban a sus discípulos, a su talmid. Recordemos que la palabra talmid no simplemente habla sobre un discípulo como aprendiendo lo que el maestro enseñaba. La palabra talmid va más allá, que es usada para referirse a discípulo. La palabra talmid implicaba que un discípulo se iba a sentar a los pies de su maestro y que iba a buscar, aprender cómo es que su maestro se conducía, cómo es que su maestro vivía, las cosas que hacía su maestro, lo que tenía por costumbre su maestro, cómo vestía, cómo hablaba, la manera en que hablaba. Esto es lo que significa la palabra talmid. Entonces, cuando un maestro enviaba a su discípulo a la casa de alguien más, este discípulo llegaba y decía, mi maestro dice esto. Entonces él era recibido como si fuese su maestro. No es que fuese el maestro en sí, sino que él era recibido como si fuese su maestro. ¿Por qué? Porque el discípulo evidenciaba que realmente pertenecía bajo la enseñanza de este maestro, de este rabí que lo enviaba. ¿Por qué? Porque ellos lo veían cómo vivía, cómo se conducía, cómo vestía, cómo hablaba, que simplemente se la pasaba hablando de su maestro. Entonces estas obras que él evidenciaba, él mostraba que realmente era discípulo de esta persona. Nosotros no predicamos un evangelio por obras, porque esto no enseña las Sagradas Escrituras. Mas, sin embargo, como lo leíamos en Santiago, si tú realmente dices profesar fe en Jesucristo, esto se va a ver evidenciado en tus obras. Porque si tú dices ser cristiano de palabra, pero tus obras muestran otra cosa, es que tu testimonio no va de acuerdo a la fe que dices profesar en Jesucristo. Si tú dices ser cristiano y te la pasas mintiendo, te la pasas robando, te la pasas publicando una sarta de sandeces en tus redes sociales, entonces no eres cristiano. Si tú dices seguir a Cristo y te ocultas en un rincón donde crees que nadie te ve y te pones a ver cosas indebidas en tu celular, tú no eres cristiano. Tú lo que eres un hijo del diablo. Eso es lo que eres. Si tú dices ser cristiano y simplemente te sientas a escuchar la palabra de Dios, a los mensajeros de Cristo, y tú estás viendo a qué hora se termina, a qué hora se acaba, para que tú vayas a satisfacer tus concupiscencias y tus deseos pecaminosos que se originan en tu corazón engañoso, tú no eres un discípulo de Cristo. Tú lo que eres un emisario de Satanás, y tendrás la misma suerte que tendrá Satanás, que será este tormento eterno, que será este lugar en este sitio de tormento eterno. Ahora en el versículo 41 de Mateo 10:41, si regresamos allá, nos dice: el que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que reciba un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Nuevamente nos encontramos con esta palabra que se repite en varias ocasiones, recibirá. Ahora, debemos hacernos una pregunta en este versículo. ¿Acaso hay distintas recompensas? ¿Acaso la recompensa por recibir a un profeta es mayor que la recompensa por recibir a un justo? ¿El cristianismo nos enseña esto? ¿Nos enseña acaso que un profeta es mayor que un apóstol, o un apóstol es mayor que un profeta? ¿O un apóstol y un profeta son mayores a un discípulo de Cristo? No, de ninguna manera. Un comentarista decía de manera muy acertada: a los pies de la cruz el suelo es parejo. A los pies de la cruz todos los siervos de Cristo son lo mismo. En el cristianismo no hay tal cosa como en las demás religiones, que debe de haber un estatus de santidad, un estatus de élite, que alguien es más que otra persona, que el pastor es mayor que el discípulo, que el profeta es mayor que el pastor y el apóstol es mayor que el profeta. No. Recordemos qué es lo que significa profeta, un portavoz, qué es lo que significa un apóstol, una persona enviada con un mensaje. ¿Qué es lo que hacen los discípulos de Cristo hoy en día?
llevar el mensaje que han recibido. Entonces, ¿qué es lo que significa recibir un profeta o un justo hoy en día? Porque los profetas vimos que fueron hasta Juan el Bautista, y esto lo dicen las Escrituras. Los apóstoles solamente fueron 12. Los apóstoles solamente son 12, y así lo leemos en la cita de Apocalipsis que dimos. Son 12 y no más. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el recibir a un profeta o un justo hoy en día? Mateo pone a la par a los profetas y a los justos. En Mateo 13, versículos 16 y 17 leemos lo siguiente. Mateo 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí Mateo está poniendo a la par a los profetas y a los justos. Después vamos a Mateo 23, versículos 34 y 35. Mateo 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a los otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Ahora notemos y pongamos atención en la siguiente parte. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Aquí Jesucristo está englobando desde el primero de los justos, que fue Abel, hasta el último de los profetas, que su vida había sido tomada en el tiempo que Jesucristo tabernaculizó entre los hombres. La disposición de los libros en la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? La Tanaj es la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es el conjunto de 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. La Tanaj, entonces, la disposición de estos libros que manejaban los judíos, nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, si nosotros notamos en nuestras Biblias, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías y el primero es Génesis. Mas, sin embargo, los judíos lo acomodaban de una manera distinta. Los judíos en la Tanaj lo acomodaban de la siguiente manera. Los 5 primeros libros eran la Torá. Después venían los profetas, y después de los profetas, de los libros de los profetas, venían los libros históricos. Entonces esta Biblia de los judíos, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, iniciaba con el Génesis y terminaba con el segundo libro de las Crónicas, en Segunda de Crónicas. Es por eso que en Segunda de Crónicas, el último de los profetas que se narra ahí que es asesinado es Zacarías. No lo debemos de confundir con el profeta Zacarías, con ese que escribió el libro de Zacarías. No. Esto es otro profeta que también tenía el nombre de Zacarías. Esta muerte de este profeta lo encontramos en Segunda de Crónicas 24, del 20 al 21. Esta muerte de Zacarías está en Segunda de Crónicas 24, del 20 al 21. Entonces Jesucristo nos habla desde el primer justo, que es Abel, hasta el último de los profetas que había sido asesinado cuando él estaba promulgando este discurso, y que fue Zacarías, hijo de Berequías. Entonces, cuando nosotros recibimos a estos profetas, a estos apóstoles, recordemos que estos profetas y estos apóstoles escribieron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia nos dice que es el Espíritu de Dios el que inspiró a estos hombres a escribir este sagrado texto que tenemos en nuestras manos. Entonces, cuando hoy en día un discípulo de Cristo se presenta delante de nosotros y nos predica y nos habla, claro, conforme al Evangelio,
conforme a lo que es el Evangelio de Jesucristo, entonces nos está presentando a Cristo mismo. Nos está hablando en representación de Jesucristo mismo. Es por eso que nosotros siempre les incitamos, siempre les decimos que deben de estudiar las Escrituras, que deben de tomar notas de todos los versículos que se les da. De todo predicador que se pare delante de ustedes deben de ser como los de Berea. Deben de comparar si lo que les dice este predicador es consistente con las Escrituras. Si alguien se para delante de ustedes y les dice que yo soy profeta, o yo soy apóstol, o yo soy querubín, o yo soy uno de los 24 ancianos, tenemos que ver si esto realmente es lo que dicen las Escrituras. Si no lo dicen las Escrituras, ellos están predicando un falso evangelio. Y la Biblia dice que todo aquel que predica un falso evangelio sea pues anatema. Entonces Cristo llama a Abel justo. ¿Por qué Abel es considerado justo? ¿O qué es una persona justa? ¿O cómo nosotros sabemos que alguien es justo? En Hebreos 11:4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí en el libro de los Hebreos nos menciona a Abel como justo, y no solamente como justo, sino que dice que Dios daba testimonio de sus ofrendas. ¿Por qué el libro de los Hebreos hace esta declaración tan grande, dando Dios testimonio de sus ofrendas? Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que puedas estar en este mismo lugar de decir como Abel que Dios da testimonio de tus actos? Que si tú te dices ser cristiano, que si tú te dices profesar fe en Jesucristo, ¿acaso tú puedas llamar a Dios por testigo y decir yo llamo a Dios por testigo porque es Dios el que ve que yo realmente me conduzco como un cristiano? Que realmente yo estoy viviendo a la luz de las Escrituras, que se puede hablar mal de mí, pero todo esto que se habla mal de mí siempre es mintiendo, porque Dios ve que mi corazón yo siempre busco hacer lo que Él ha escrito y la forma en que Él ha estipulado las cosas. Realmente tú puedes llegar a ese lugar de decir Dios es el que es testigo de lo que yo hago, de este testimonio por el cual yo estoy viviendo, que confirma mi fe en Jesucristo. Abel era justo porque él había escuchado el Evangelio de Jesucristo. Abel era considerado justo porque había creído en el anuncio de la llegada del Mesías. Ahora nosotros nos podemos decir, pero ¿cómo es posible que Abel hubiese escuchado de Cristo si Abel fue de los primeros hombres? Después de Adán y después de Eva vino Caín y vino Abel. Entonces, ¿cómo pudieron ellos escuchar de Cristo si Cristo vino muchísimos años después? Es aquí donde nosotros nos tenemos que preguntar cómo es que nosotros nos volvemos justos, cómo es que nosotros podemos ser contados como justos. Él escuchó este evangelio que lo justificó. Las personas son justas mediante la justicia imputada de Jesucristo. Cuando una persona recibe el evangelio, cuando una persona lo abraza, como esta palabra de comai dice, cuando abrazas de todo tu corazón, de todo ser, las buenas nuevas de salvación y te arrepientes y te conviertes, entonces ahora tú eres justificado por Jesucristo. Y así lo leemos de Abel, que fue enseñado por Adán. ¿Y por qué sabemos que Adán fue el que enseñó a su hijo Abel? Porque Adán fue el primero en recibir estas buenas nuevas de salvación. ¿Y quién fue el primero que predicó el Evangelio de Jesucristo? ¿Quién fue el primero sino Dios mismo? Fíjate lo que dice en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 es Dios mismo compartiendo estas buenas nuevas de salvación. Es Dios mismo anunciando el Evangelio de Jesucristo. Ve lo que dice en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora esta simiente es referente a Jesucristo. Es referente a este Mesías que habría de venir y que habría de nacer y que habría de redimir el mundo. Esta promesa fue pasada de Adán a sus hijos y de sus hijos sucesivamente hasta llegar a Abraham. Desde Adán fue dada esta promesa. Dios mismo le da esta promesa a Adán, que él traería esta simiente que acabaría con este pecado, con esta serpiente que es relacionada con Satanás y con el pecado, donde esta promesa le pasa a Abraham. En Gálatas 3:16 dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les habla acerca de esta simiente que fue prometida desde Adán, desde Dios mismo, compartiendo estas buenas nuevas de salvación a Adán. Ahora esto es extendido hasta Abraham, y a Abraham se le promete la misma simiente. Y aquí Pablo dice, no hablas de simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y esta simiente es Cristo. Entonces todo aquel que ha creído en las buenas nuevas de salvación es pues justificado por fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Romanos 5:1 nos dice que somos justificados por la fe, somos justificados por creer en Cristo. Esta promesa le fue dada a Adán, Adán la pasó a Abel, Abel creyó en este anuncio de la llegada del Mesías y entonces fue contado como justo. Entonces tenemos que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, los apóstoles son 12. Todo aquel que creyó y ha creído en Jesucristo desde Abel, que fue el primero que murió, hasta el último de los justos que se ha redimido por Cristo, serán pues justificados por fe. Entonces a eso hace referencia aquí Mateo, donde nos habla en Mateo 10:41, que dice, el que reciba profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. No es que haya diferentes tipos de recompensas, no es que uno reciba mayor recompensa que otro, no. Toda esta recompensa habla acerca de lo mismo. Esto recibir habla acerca de lo mismo. ¿Qué es recibir? Pues, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Recibir es abrazar el mensaje que nos dan los discípulos de Cristo, los siervos que son enviados por Dios. Cuando lo recibes, cuando lo abrazas de todo corazón, cuando lo abrazas con tu mente, con tu intelecto. No es como muchas personas nos han dicho que aquellos que creemos en Jesucristo y que profesamos una verdadera fe en Jesucristo es porque se nos ha lavado el cerebro. No, el cristianismo no es así. El cristianismo te invita a que uses tu intelecto mismo. El cristianismo te exhorta a que abraces el evangelio con todo lo que eres, con tu mente, con tu alma, con tu corazón, con todo lo que eres. Que abraces estas buenas nuevas de salvación y que te arrepientas y te conviertas, arrepentidos. Viene de esta palabra griega que es metanoia, dar la espalda a algo, dar la espalda a ir en pos de un diferente camino. ¿Cuál es el camino de salvación sino solamente Cristo? Él dio esta declaración. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esto de recibir del versículo 40 y 41 habla acerca de esto. No de ser hospitalario. No de brindarle tu hogar a alguien como se nos enseña, no, sino de recibir, de abrazar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo pues recibimos a los profetas? Desde Abel hasta todas aquellas personas que han sido redimidas por creer en Jesucristo son contados como justos.
Ahora, todo profeta es justo, mas no todo justo es profeta. ¿Por qué? Porque lo vemos el día de hoy. Los profetas terminaron, mas sin embargo hay personas que siguen siendo justificadas pues por fe. Ahora son justos, ahora son esos discípulos de Cristo que nos habla el versículo 42. Los profetas terminaron, los apóstoles también terminaron, ahora pues solamente somos sino discípulos de Cristo, discípulos haciendo más discípulos. Es por eso que en el versículo 42 de Mateo 10:42 leemos: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, esta exposición de este último versículo, también todas las personas que lo enseñan dicen que habla acerca de cualquier persona, habla acerca de cualquier hombre, porque dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces dicen, cualquier persona que le dé un vaso de agua a un discípulo de Cristo recibirá su recompensa. Pero notemos que tanto en el versículo 41, cuando habla acerca de estas recompensas que son dadas a aquel que recibe al profeta y aquel que recibe al justo, está a la par que esta recompensa que es mencionada en el versículo 42. Entonces no podemos hablar de que cualquier persona puede recibir esta recompensa que es la vida eterna, porque si no ha profesado fe en Jesucristo, y estoy hablando de una verdadera fe en Jesucristo, entonces no va a recibir la misma recompensa que un discípulo de Cristo. Y es que lo que dicen, ¿qué es lo que cuesta realmente dar un vaso de agua? ¿Qué es lo que cuesta extender un vaso de agua fría? Mas sin embargo veamos de qué recompensa habla. Aquí Mateo después en el capítulo 25 del versículo 31 al 46 se extiende un poco más y habla acerca más de estas recompensas. Jesucristo mismo hablando dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el día del juicio final, Cristo dividirá a las personas. A la derecha pondrá sus ovejas, a los justos, aquellas personas que realmente hayan creído en su evangelio, aquellas personas que realmente hayan recibido las buenas nuevas de salvación, hayan recibido este mensaje de Cristo como único y suficiente Salvador y se hayan rendido a su señorío. Y del otro lado pondrán a todas aquellas personas que negaron a Cristo, no solamente con sus actos, sino también aquellas personas que decían creer en Cristo, pero realmente mostraban un corazón distinto a lo que las Escrituras hablan acerca de estas características que deben de tener todas las personas que realmente han sido redimidas por Cristo. Todas estas personas estarán en el lado izquierdo. Entonces les dirá a estas personas, a estos justos que estarán en el lado derecho: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Estos versículos son usados generalmente por aquellas personas que dicen: es que si nosotros llevamos comida a las personas que están en la cárcel, entonces cumpliremos con esto que está diciendo Cristo. Es que si nosotros llevamos comida a aquellas personas que están viviendo en la cárcel, nosotros estamos cumpliendo con esto que dice Cristo, y esto es mentira.
¿Está mal que lo hagan? No, no está mal que lo hagan, pero no pueden decir que estos versículos hablan acerca de eso. Recordemos, Cristo mismo hablando dice que Él puso a sus justos del lado derecho. Aquí se está refiriendo a los justos, dando de comer a los mismos justos, no de llevándole a cualquier persona que no sea un justo, que no sea una persona redimida por Dios. No. Aquí Cristo les va a responder en el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces ahí después les da la declaración contraria a todas aquellas personas que no hicieron estas obras, que negaron el recibir las buenas nuevas de salvación. Todas estas personas que están en el lado derecho, a ellos se está refiriendo cuando les dice: ustedes les llevaron de comer a sus hermanos, ustedes sustentaron a sus hermanos, ustedes hicieron misericordia con sus hermanos que se encuentran también en el lado derecho. Ahora, ¿qué implica darles este vaso de agua fría a un discípulo de Cristo en este tiempo? En este tiempo, pues se nos puede hacer bastante fácil de simplemente decirle a mi hermano en Cristo: ¿sabes qué? ¿Tienes sed? Pues toma, mira, yo te llevo un vaso con agua y te doy un plato de comida y listo. Pero recordemos en qué tiempo fue escrito. En un tiempo en que la iglesia era perseguida. En un tiempo que si tú confesabas a Jesús como tu Señor era ir en contra del César mismo. De ahí es donde viene esta declaración de confesar a Jesús como tu Señor. En este tiempo debías de confesar al César como tu Señor. Cuando las personas eran aprehendidas por los romanos y eran llevadas presas, aquí habla acerca de estos justos llevándoles de comer a sus mismos hermanos. Pablo mismo se encuentra en diversas ocasiones preso detrás de estos barrotes, en estas cárceles, y muchos de sus hermanos les llevaban su comida. ¿Por qué usamos el ejemplo de Pablo? ¿Por qué? Porque lo tenemos relatado en las Sagradas Escrituras y sabemos que es un relato fiel porque es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces nos habla acerca de estas personas que, viendo a sus hermanos cristianos ser llevados presos, ser llevado directo hacia las fauces de los leones, a este circo romano en el que sus vidas les eran arrebatadas, ellos les llevaban un vaso con agua a sus hermanos, ellos les llevaban un plato de comida, sabiendo que ellos habían de perder su vida también, porque los romanos también los iban a tomar. Mas sin embargo, esto también se complementa, este mensaje, con el versículo 39 de Mateo 10:39. Mateo 10:39, que dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estas personas hacían estas obras que confirmaban su fe que habían profesado en Jesucristo. Estas personas sabían que si habían de perder la vida es porque así su Maestro, porque así Cristo lo había ya permitido. Mas sin embargo extendían esa misericordia que les había sido dada. Ellos iban y consolaban a sus hermanos caídos, a sus hermanos sin importarle que fueran sus cabezas decapitadas, que fueran echados a las fauces de los leones o que fueran cuchillados hasta ser desangrados enteramente. En este contexto es que es escrito este versículo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y una vez más, ¿qué es esta recompensa? ¿Cuál es esta recompensa que han de recibir los profetas, los apóstoles y los discípulos de Cristo? ¿Cuál es esta recompensa sino la vida eterna? Juan 17, del versículo 1 al versículo 3, dice lo siguiente. Juan 17, del versículo 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer al Dios vivo, al verdadero Dios vivo, el único y verdadero Dios vivo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con esto nos vamos a quedar el día de hoy para que meditemos en nuestras casas. ¿Realmente hemos recibido las buenas nuevas de salvación? ¿Realmente hemos recibido este mensaje que nos ha enviado Cristo? Este mensaje que hemos escuchado por boca de sus discípulos. ¿Realmente lo hemos abrazado con nuestro corazón, con nuestro intelecto, con todo lo que somos? ¿O simplemente nosotros decimos creer en un Dios que ni siquiera conocemos? Si a nosotros se nos preguntase quién es este Dios al que sirve, ¿realmente seríamos capaces de decirle quién es este Dios al que servimos? Si nos confrontaran y nos dijeran qué diferencia hay entre tu Dios y el Dios de los egipcios, los dioses de los griegos, ¿realmente podríamos saber cómo explicar a qué Dios servimos? Si escuchásemos de algún musulmán usar la declaración que su Dios es el mismo Dios al que nosotros servimos, ¿realmente sabríamos cómo llevarlos a través de la Biblia, probándoles que no es así? Que nuestro Dios es único y verdadero, si es que realmente servimos al Dios de la Biblia. ¿Has abrazado tú esta fe en Jesucristo que tu testimonio mismo prueba que has sido redimido, justificado, santificado y restituido a la gloria de Dios a través del sacrificio de Cristo? ¿O simplemente vives engañándote a ti mismo diciendo que eres cristiano y no lo eres? Si es así, ven a Cristo en arrepentimiento y fe hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar reunidos aquí en tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener cada día más conciencia acerca de lo que estamos predicando, que no son palabras persuasivas de humana sabiduría y que no es nuestro propio mensaje, sino que es tu mensaje. Son las buenas nuevas de salvación, porque a ti te ha placido, Padre, traer a las personas en arrepentimiento y fe cuando escuchan tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír con fe y el creer en el Evangelio. Danos ese denuedo, Señor, para que podamos exponer tu palabra con esa pasión y con ese amor que caracteriza a tus siervos, porque tú mismo lo has dicho. En esto conocerán que sois mis discípulos, cuando os améis unos a otros. ¿Realmente nos amamos como hermanos? ¿Realmente si somos hijos tuyos estamos viendo los unos por los otros o simplemente buscamos satisfacer nuestras propias necesidades, primero yo, después yo y al último yo? ¿O somos capaces de anteponer nuestras necesidades para ver qué es lo que mi hermano desea o qué es lo que mi hermano necesita? Si mi hermano está en escasez, si mi hermano está pasando por alguna aflicción, ¿realmente podemos extender esa misericordia que tú nos has dado? Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de este pecado en el que estamos. Gracias te damos por permitirnos reunirnos aquí en este lugar una vez más. Y estaremos aquí, Señor, esperando aprender nuevamente más de ti. Y si tú no has venido, que tú nos permitas reunirnos nuevamente la siguiente semana. Pero hágase conforme tu voluntad y no conforme la nuestra. Todo esto te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.